Hola, ¿cómo están? No sé, ¿me pueden indicar si les está llegando, cómo les está llegando el sonido, el audio, en fin? Muy buenas noches, me estoy comunicando con ustedes en este momento. Le doy un saludo a Camila Castaño que ya se unió a nuestra transmisión, a Juan Carlos Morantes. Camila y Juan Carlos, coméntenme cómo están viendo el audio, el video. A Harold también un saludo, a Josefina Wemer un saludo también. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Quiero contarles a ustedes la historia de Contravía. Hoy, esta noche, estamos celebrando 13 años del programa Contravía al aire. Son 13 años de historias felices, de historias tristes, pero sobre todo de aportes a la democracia informativa. Entonces quiero compartir con ustedes eso. Y me gustaría mucho que ustedes, aquí estoy viendo, eh, los estoy saludando a Gabriel Torres Roa, a Javier Giraldo, a Nidia Castro, a Dani Arboleda. Entonces quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Yo estaré contándoles la historia de Contravía y los invito a que ustedes trinen lo que yo estoy diciendo. Seguramente algunas cosas van a generar polémica, pero vamos a contar la verdad. No ha sido fácil estos 13 años de sacar adelante un programa independiente, un programa que ha denunciado desde siempre la violación de derechos humanos, que ha aportado a la cultura de la promoción de derechos humanos, que le ha aportado a la paz. No ahora, hace 13 años, no fue una moda. Ahora uno nota que mucha gente, los que antes nos criticaban por hacer supuestamente un periodismo militante de la paz, ahora son los primeros que están haciendo o declarándose periodistas de la paz, en fin. Nosotros hace 13 años tomamos ese camino, nos llegó el agua al cuello, seguimos adelante, salimos a flote, aguantamos amenazas, estigmatizaciones, persecuciones, exilios y aquí estamos hoy orgullosos de estar celebrando 13, 13 años. ¿Por dónde quieren que comience? A ver, saludo a Luis Felipe Celi, a Dani Arboleda, a Cristian Leguizamón, a Fabián. Comenten también en los comentarios de Facebook, pero sobre todo en Twitter, que estamos en este momento en la transmisión. Me están pidiendo mi correo electrónico, sencillo, holmanmorris@gmail.com. HOWLMAN Morris, MORRIS, @gmail.com. Carlos González, un abrazo. Cristian, un abrazo. Fabián, otro abrazo. Juan Carlos, Oscar Londoño, Javier Garrido, Estela Guzmán, un abrazote, Estela. Y entonces, ¿por dónde comenzamos, amigos? Comenzamos como se inició Contravía, ¿vale? Hoy hace 13 años, 20 de julio del 2003 exactamente, salió al aire el programa de televisión de opinión Contravía. ¿Cómo logramos sacarlo adelante? Lo sacamos adelante por la financiación del Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea que en ese momento existía en Colombia. El planteamiento que se hicieron las organizaciones de derechos humanos que hacían parte de ese grupo andino, como la Conferencia Episcopal, el IPC de Medellín, Corporación Nuevo Arcoíris, Red de Mujeres, CINEP, dijeron, ha ganado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la propuesta de la guerra, es de sentido común que ante esta propuesta se va a llevar a cabo violaciones de derechos humanos, porque eso es lo que generan las guerras. Entonces necesitamos fortalecer la promoción y la defensa de los derechos humanos y se decidió que fuera a través de un programa de televisión. Entonces abrieron una convocatoria. Recuerdo mucho, amigos, que
¿Saben con quién estaba compitiendo yo en esa convocatoria? Con dos queridos colegas, muy buenos ellos. Alonso Salazar, que después sería alcalde de Medellín, y Marta Ruiz, hoy periodista y editora de la revista Semana. Ellos pasaron una propuesta, yo pasé otra, y ganó mi propuesta. ¿En qué consistió esa propuesta? Esa propuesta en ese primer semestre del año 2003, que era necesario un programa que promoviera la defensa de los derechos humanos, que era también indispensable que ese programa tuviera una sección de humor, eh, pero también que ese programa no sea un programa ladrillo, ¿me entienden? No un defensor de derechos humanos dando una cátedra del ABC de los derechos humanos y del ABC del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, no, sino que el planteamiento que yo hice cuando creé el programa fue que fuera que en la realidad del país se veía todo el tiempo donde se violaban los derechos humanos y sobre todo en medio de la confrontación armada que vive Colombia. Entonces esa fue la primera decisión. ¿Cómo sale el nombre de Contravía? El nombre de Contravía sale en un consejo editorial de todas estas organizaciones defensoras de derechos humanos y fue el hoy concejal Antonio Sanguino quien dijo que se llamara Contravía. El nombre inicial de Contravía fue, ahora se me olvidó, pero era algo así como Te veo Colombia o Colombia, en fin. Un abrazo grande a Alexander Díaz también allá en Nueva York. Espera que aquí ya empiezan a llegar preguntas. Diego Moreno está preguntando, ¿le teme a Álvaro Uribe como hace una década? ¿Qué le diría en este momento? Yo no le temo a Álvaro Uribe, es decir, digamos que la historia nos ha venido dando la razón. La historia ha demostrado que el entorno del expresidente Álvaro Uribe Vélez era un entorno eh, implicado con los paramilitares. Su entorno más cercano, la gran mayoría de sus buenos muchachos están hoy en la cárcel. Y digamos, eso no me hace temerle a Álvaro Uribe, por el contrario, me llena de seguridad y de razón en que lo que nosotros denunciamos hace ya una década teníamos razón. Teníamos razón en las denuncias de que era un gobierno que estaba persiguiendo la defensa de los derechos humanos, que estaba persiguiendo a los defensores de derechos humanos, un gobierno que no daba garantías a la oposición. Nos da la razón el hecho de que sus buenos muchachos eran delincuentes y socios del proyecto paramilitar en Colombia. Entonces les venía diciendo mientras llegan otras preguntas, también podemos, les estaba diciendo que el nombre se lo puso el hoy concejal del Partido Verde, Antonio Sanguino, en un consejo editorial. Me preguntan qué pienso yo de los medios como actores desarmados, desarmados del conflicto. No, yo no quiero ponerlo como actores armados del conflicto, yo quiero más bien llamar a los medios como grandes responsables de la realidad que tiene hoy Colombia. Yo he dicho que es urgente una democracia informativa en Colombia y que la paz en lo que tiene que ver con medios de comunicación se consolida en la medida en que haya una apertura democrática de medios de comunicación en Colombia. No es suficiente, amigos, tener un diario de circulación nacional. No es suficiente tener 2 canales de televisión privada. Además que estos pertenezcan a su vez a los hombres más ricos del país. Tienen todo su derecho de tener medios. Esta es una sociedad de libre mercado. Pero también la sociedad colombiana tiene derecho a estar bien informada. La pregunta quizás es, ¿nosotros como sociedad nos sentimos bien informados? ¿Hay un conflicto de intereses
mm, cuando los medios más grandes y poderosos del país pertenecen a los hombres más ricos del país. Los hombres más ricos del país adquieren, compran, forman, fundan medios de comunicación para criticar sus empresas, para criticar la manera como se orquestan impuestos o eximir impuestos a sus empresas. Creo que no. Los hombres más ricos del país adquieren medios de comunicación para consolidar su poder, pero su poder, por lo general, va en contravía al querer y a las necesidades de las mayorías, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a la historia de Contravía, muchachos, bueno, siguen llegando preguntas. ¿Cómo ves la declaración de fortalecer el SMAT? La declaración de fortalecer al SMAT la veo como una declaración terriblemente desafortunada del presidente Juan Manuel Santos, que va en contravía a la paz, ¿no es cierto? Yo he denunciado, lo he dicho, yo he visto el actuar del SMAT en la Minga del Cauca, hemos registrado, lo hemos denunciado una decena de veces. Es una fuerza que en cada manifestación a la que llega el SMAT hay muertos, hay heridos, y heridos graves, heridos que pierden un ojo, heridos que pierden una pierna, heridos que quedan parapléjicos, o en el caso aterrador que nos tocó ver hace un año en el paro agrario en la ciudad de Tunja, cómo descerebraron a un menor de edad, ¿no es cierto? Entonces, desafortunado porque uno creería que antes de exaltar a la fuerza del ESMAD, lo que debemos convertirla es desarmarla y generar más fuerzas para la paz. ¿Cuál ha sido el aporte de Contravía en derechos humanos? Hombre, yo creo que de los aportes más interesantes de Contravía, entre muchos, es que Contravía hizo memoria de las víctimas. Fue voz de las víctimas. En medio de un país que en el periodo de Álvaro Uribe Vélez fue unanimista, todo era el discurso del presidente Álvaro Uribe, discurso como que en Colombia no había conflicto sino una amenaza terrorista, como que en Colombia no había desplazados sino migrantes económicos, y cuando tú niegas el conflicto, niegas también a las víctimas. ¿Qué hizo Contravía? Contravía, ante ese panorama, dijo, bueno, vamos a recorrer la región. ¿Y por qué en la región? Porque en las regiones es donde se vive, se padece la barbarie del conflicto armado en Colombia. Entonces, al adentrarnos en las regiones y convertir esos testimonios en imágenes, esos relatos de la otra Colombia, eso se ha convertido durante 13 años en una memoria que va a ser testigo o testiga, memoria testiga, si se me acepta la expresión, de una década donde pretendieron borrar la voz de las víctimas. Y eso va a cobrar un valor, cobra un valor hoy. Entonces, ese ha sido un aporte muy importante. Y les cuento una cosa, tan importante ha sido el aporte de esos 300 y pico de capítulos de Contravía, que universidades como la Universidad de Harvard, la Universidad de Texas, en la ciudad de Austin, la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, la Universidad del Amazonas, en fin, la Universidad de Antioquia, más de una decena de universidades privadas y públicas de todo el mundo y del país han adquirido la colección de Contravía. Se ha convertido en una herramienta de consulta para conocer una etapa de la historia de este país. Para conocerla, ¿desde qué punto de vista esa etapa? Desde el punto de vista de otros protagonistas, porque nos acostumbramos siempre a leer la historia del país desde los protagonistas del poder, ministros, generales, líderes políticos, en fin, pero también esta voz, esta sociedad, esta nación, este proyecto de país lo construyen otras voces, la de los líderes campesinos, la de los líderes negros, líderes indígenas, movimientos de nuevas ciudadanías, líderes gays, ambientalistas, ¿no es cierto? Entonces, Contravía desde un comienzo nos propusimos proyectar un nuevo país, la otra Colombia,
que eran posibles nuevos liderazgos, y para empoderar esos nuevos liderazgos que había en las regiones, o como yo lo prefiero llamar, los líderes de la tierrita, naturales, el campesino, el indígena, había que empoderarlos, y la televisión es una herramienta para empoderar a los poderosos siempre, pero también puede empoderar otras voces, la voz de la víctima, la voz de los débiles, o la voz de los que nunca tienen voz, como es la voz de los pobres. Ese fue el proyecto Contravía. ¿Qué sabes acerca de los testimonios de algunas víctimas de la guerra? ¿Ellos quieren la paz o están guardados bajo la dictadura de Uribe? Miren, amigos, de los 300 programas que hicimos en Contravía, muchos, la gran mayoría, tiene la voz de las víctimas. Cuando uno habla con las víctimas, la víctima no habla de venganza. La víctima no quiere venganza. La víctima inclusive no habla de cárcel. La víctima pide, por lo general, que le digan dónde están los restos de sus seres queridos. Porque dicen coloquialmente, y es muy fuerte, que no quieren que sus seres queridos estén por ahí botados como perros. Entonces quieren que les digan dónde desaparecieron a sus seres queridos, a sus padres, madres, hermanos, hijos. ¿No es cierto? Después de eso, la víctima lo que quiere es que le devuelvan su finquita, su finca, su tierra, donde por lo general les robaron sus tierras. Otras víctimas piden que les devuelvan el buen nombre. Es mi caso. Yo he denunciado al gobierno de Álvaro Uribe, concretamente al DAS, por la persecución criminal, infame, la que yo he llamado cacería criminal, en contra del equipo de Contravía, concretamente. Y yo lo que pido es que me digan la verdad, que digan quién ordenó, quiénes participaron, en fin, y que se sigan y se surtan los procesos judiciales. Entonces aquí sigo leyendo qué deberían hacer los medios para realmente contribuir a la paz. Pues informar, digamos, informar, pero sobre todo tener en cuenta que hay otras voces en este país, ¿no es cierto? A abrir el espectro de voces. Yo les voy a contar una anécdota. Por ejemplo, yo llevo 7 meses ya de concejal de Bogotá, y Caracol Radio nunca me ha hecho una entrevista. Y eso tiene que ver con el odio permanente de Darío Arizmendi hacia la oposición, sobre todo de sectores democráticos. Es que tengan en cuenta una cosa, amigos. Nosotros, los que pensamos diferente, los que creemos que el proyecto neoliberal no puede seguir el que gobierna en América Latina, sino que tiene que haber un proyecto más social, un proyecto que tenga en cuenta el fortalecimiento de lo público, que luche contra la segregación. No podemos seguir prestándonos a ir a hablar unos segunditos en una radio, en un programa de televisión, para que digan ellos que esta es la amplitud democrática de los medios. No, uno no puede ir ni puede ser convidado a estos medios como una anécdota de la democracia. Los medios y sus directores tienen que convencerse que escuchar a la oposición es un talante democrático, es un gesto democrático, y que solo las buenas democracias se fortalecen en el escuchar y en el respeto a las diferencias. Eso no lo quieren entender, la gran mayoría de medios de este país, donde toca rogar muchas veces, hacer unos esfuerzos inconmensurables para que le pasen una noticia, para que lo inviten a un programa, ¿no es cierto? Cuando debería ser solamente el hecho de que voy a hablar del caso Bogotá, ante este unanimismo fanático que hay en torno a Enrique Peñalosa, pues la poca oposición que hay en el Consejo de Bogotá, que somos 5 concejales, pues nos invitaran más seguido a los medios. Pero algunas veces
uno nota que tiene que hacer un esfuerzo grandísimo, que hay una predisposición malsana, que hay unos odios terribles. Entonces, eh, esto no ayuda. Pero a ver, siempre me desvío. Les estaba hablando de la financiación de Contravía y yo quiero aprovechar en este momento darle gracias a una persona que fue clave para sacar el programa Contravía adelante, que fue Juan Manuel Osorio, el coordinador en ese momento del programa andino para la democracia y los derechos humanos de la Unión Europea. Nosotros logramos una financiación durante el año 2003, durante el año 2004, pero en el 2004 se acaba este programa y nos tocó salir a buscar financiación. Logramos financiación del gobierno holandés y ¿saben qué hizo el DAS? Ya el DAS nos había ubicado como un objetivo militar por pensar diferente. ¿Y saben por qué? Los invito a que vean un programa que se llama, si la memoria no me falla en este momento, se llama La cacería criminal o discurso estigmatizante de Álvaro Uribe a los defensores de derechos humanos. Hubo un discurso terrible que tendrá que pasar a la historia de la infamia de este país, del expresidente Álvaro Uribe, en la posesión del nuevo comandante de la Fuerza Aérea para esa época, creo que el general Velasco, donde dijo, defensores de derechos humanos, quítense la careta, terroristas. Era para los tiempos en que el CINEP publicó un libro que se llama El embrujo autoritario. Prácticamente en ese discurso convirtió al defensor de derechos humanos y a la oposición en terroristas. Así lo dicen miembros del DAS, que eso fue prácticamente una orden para ellos y que ellos interpretaron eso como una orden y se dedicaron con su dinero, dinero de impuestos de los colombianos, a crear estrategias, contratar carros, fotografiar, hacer videos, a crear una maquinaria de nivel nacional e internacional para perseguir a los defensores de derechos humanos. Parte de la estrategia del DAS contra Contravía fue bloquear la financiación. Nosotros teníamos asegurada financiación de Holanda y de un momento a otro se esfumó esa financiación. De un momento a otro empezamos a notar que la gente que nos había prometido financiación se alejaba, se iba. En fin, era todo un trabajo de guerra sucia, sistemático, de contaminación informativa que estaba haciendo el DAS. Eso sin contar el abordaje de los asistentes, de los practicantes, niñas de la Universidad Javeriana, de la Nacional que trabajaban con nosotros, muchachos muy jóvenes que eran abordados por carros y por personas que les preguntaban, ¿usted qué hace trabajando allí? Cuidado, cuídese. En fin, una cacería criminal que llega hasta el punto de poner en mi apartamento cámaras, tomarle fotos a mis hijos. En fin, eso bloqueó la financiación. Eso sumado al discurso de José Obdulio Gaviria, que decía que Contravía era de las FARC y en fin, una cantidad de sandeces, hizo hasta el día de hoy, ojo con esto, nunca Contravía ha tenido una sola propaganda de televisión, nunca nos ha financiado dineros públicos del Estado colombiano, que nunca hemos tenido publicidad, porque tener publicidad en Contravía era que la persona que publicitaba a Contravía o que lo apoyaba era inmediatamente declarada enemiga también. Estoy debiéndole una cita al Colegio Mayor de Cundinamarca. Tienen toda la razón. Entonces, por ejemplo, un récord que ha roto, un récord que rompe Contravía. 13 años sin publicidad, solamente con la ayuda de financiación, y aprovecho este momento para darles las gracias al Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos, como yo les contaba, a Open Society Institute, OSI,
programa Media Program, el Media Program de OSI, a la Fundación George Soros, a la Embajada Británica, a la Embajada de Holanda, a, a la Embajada Suiza, a la Embajada Sueca, a la Embajada de Noruega, que en diferentes momentos han financiado nuestro programa. Yo lamento profundamente, y esto es un tema para analizar, que las empresas de publicidad o el empresariado nunca ha visto, ni las empresas estatales nunca han visto, digamos, financiar a Contravía. Nunca han valorado, digamos, el aporte a la democracia más allá del rating, ¿no es cierto? Pero digamos que eso nos ha hecho también tener una independencia a toda prueba. Entonces, no ha sido fácil este camino. Me preguntan por el canal. Eso es una pregunta que veo que están haciendo ustedes. El canal, miren la historia. Yo arranco y quiero aprovechar en este momento para darle un abrazo grande a mi hermano Juan Pablo Morris. Mi hermano Juan Pablo se ha echado al hombro el programa Contravía desde que yo regresé al país, desde el año, bueno, y desde un poco antes, desde que me fui, prácticamente desde el 2010. Ya después yo regreso a gerenciar Canal Capital, como ustedes saben, y ya no me podía involucrar con el programa de televisión Contravía, y hoy prácticamente tampoco tengo tiempo, pero estoy ahí, digamos, acompañando a mi hermano en el tema de la construcción del canal. La historia es esta. Se nace, producimos Contravía, tenemos un conocimiento acumulado de unos 13 años, pero eso me permitió a mí darme unas bases para sacar adelante el Canal Capital que ustedes conocieron. Yo digo que Canal Capital prácticamente fue un canal en Contravía. Y ahora hacemos el esfuerzo para sacar un canal de televisión. Un canal de televisión, nosotros en Internet, hoy ustedes, los jóvenes, mayoritariamente están consumiendo televisión más por Internet. Y nosotros hemos construido una plataforma donde vamos a estar en Internet. Estamos construyendo una parrilla de programación, ya conseguimos un local donde vamos a emitir, y la idea es abrir este canal en Internet a diferentes voces. Queremos recobrar el noticiero de los pueblos indígenas, queremos recobrar el programa para la comunidad LGBT, queremos recobrar el programa para la población sorda, queremos recobrar el programa para el movimiento Hopper, queremos tener un programa de debate de diferentes líderes juveniles con diferentes miradas políticas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y queremos transmitir y que allí se escuchen otras voces que por lo general los grandes medios de comunicación dejan de lado. Por ahí tengo una persona que mueve el link de las mentiras de Holman Morris. Qué bueno que me haga esa pregunta sobre los testigos, Jonathan Duarte, los testigos pagos. Miren, es interesante ver ese video, que si ustedes leen el libro de las chuzadas de Julián Martínez, en ese libro se documenta perfectamente cuál es el origen de ese video. Ese origen lo hace el coronel Duque de la brigada de Urabá, se compra unos testigos. Es interesante ver cómo la persona que aparece allí, esa mujer que yo entrevisto en Urabá, después dice que yo le di 50.000 pesos, para cambiar el testimonio. Y a partir de eso han hecho rodar y rodar ese video en todas las redes. Yo les he dicho a estas personas que si eso fue así, que me denuncien ante la fiscalía. Como siempre, esa denuncia no se ha producido ni nunca se va a hacer. Fue un montaje del DAS orquestado con este coronel
coronel Duque. ¿Que creen que me hace daño? No, a mí no me hace daño. Uno se pone a ver los comentarios que hay en YouTube y todos los comentarios son a mi favor. Y hace parte de la estrategia del DAS, hace parte de la estrategia del entorno del presidente Uribe para deslegitimar al opositor político. El gobierno de Uribe ubicó perfectamente que le salía más caro matarnos, porque matarnos nos convertía en víctimas, nos convertía en héroes, en fin. Pero entonces la táctica que utilizaron, y es una táctica que utiliza y que en la cual el maestro José Miguel Narváez, el determinador intelectual del asesinato de Jaime Garzón, quien fue, oigan esto, quien fue el subdirector del DAS en los tiempos de Álvaro Uribe, era desprestigiar a su opositor político, acabarle su credibilidad. Y esa estrategia se mantiene. Esa estrategia se mantiene hasta hoy con el señor Ernesto Yancure, con la página que armaron llamada Los Irreverentes, con una página que promueve el señor Gustavo Gómez. En fin, nosotros ya sabemos que esas son sus estrategias, sus tácticas. Y nosotros, amigos y amigas míos, nosotros no vamos a ser como ellos. Nosotros no gastamos tiempo en desatar odios. Eso ya estamos curados. Este país ya está pasando esa página. Que ellos, si ellos quieren seguir diciendo que uno compra testigos, que uno se llenó, está rico, la riqueza se incrementó por mi paso por Cana Capital, pues que me denuncien ante la fiscalía. Yo no tengo ningún problema. Y si sus investigaciones son rigurosas, pues uno les dijera, bueno, ahí está mi declaración de renta. Eso es muy fácil comprobarlo. Pero siempre habrá ingenuos que caen y siempre habrá uribistas para los cuales siempre el opositor político no dejará de ser un terrorista. Entonces, digamos, convencer y tratar nosotros hoy día de perder tiempo en tratar de convencer a los uribistas uribundos, pues no vamos a perder el tiempo en eso. El tiempo nuestro hoy de este país, amigos y amigas, lo debemos dedicar a la construcción de una Colombia en paz. Si entendemos que la paz no es solamente la firma de un acuerdo allá en La Habana, no. La paz la tenemos que construir nosotros aquí en el país. Nosotros es la sociedad civil, entre todos. ¿Cómo construimos esa paz? Primero, dejando el odio a un lado. ¿Para qué nos vamos a perder tiempo en los eternizadores del ocaso, como yo digo yo, con Uribe y su combo? En fin, entonces estamos dedicados hoy a la construcción de la paz. Desde los medios de comunicación yo pienso que es contando la verdad, ampliando el espectro informativo. Ojalá la construcción de la paz nos permitiera tener más medios de comunicación. Y no solamente medios de comunicación para los ricos y poderosos de este país, que tienen todo su derecho y es respetable, por supuesto, pero también el movimiento indígena puede tenerlo, los movimientos sociales, el movimiento estudiantil. No nos enriquecemos o no seremos más fuertes como democracia si escuchamos otras voces y otras lecturas del país. Yo creo que sí. Y esa fue una lucha, de contravía durante todos estos años, que nos ha salido cara, por supuesto. Pero, muchachos y muchachas, cuando uno quiere ser periodista de verdad en este país, asume uno de esos retos. Una pregunta que no podía faltar: ¿cómo ve usted el caso del asesinato de Jaime Garzón? Pues, yo lo he dicho, muchachos, nuestro primer gran premio de periodismo Simón Bolívar fue en el año 2004, precisamente por la investigación que hicimos del asesinato de Jaime Garzón. Yo y el equipo de Contravía se siente muy orgulloso porque ese programa, ni más ni menos, aportó a que se cogiera un buen rumbo la investigación por el asesinato de Jaime Garzón. Hasta esa fecha
totalmente desviada. Le hicieron creer al país que los asesinos de Jaime Garzón eran Bochas y otro tipo ahí, y que el determinador intelectual había sido Carlos Castaño. Nosotros descubrimos que el tenebroso, el terrible, el funesto DAS, que está detrás de los magnicidios de este país, de los magnicidios recientes. El DAS estuvo detrás del asesinato de Bernardo Jaramillo, de Pardo Leal, de Carlos Pizarro, de José Antequera. Estuvo detrás del asesinato de Jaime Garzón. Nosotros demostramos en ese programa cómo habían desviado la investigación y cómo en efecto los asesinos de Jaime Garzón no eran los que le habían presentado a la sociedad colombiana, y demostramos cómo se habían perdido 6 años de investigaciones. Y hoy digo que el fiscal de la época, Luis Camilo Osorio, tiene que ser llamado a responder por la desviación del asesinato de Jaime Garzón. Lo dijimos, lo denunciamos públicamente 1, 2 veces. Le dijimos al fiscal Luis Camilo Osorio cómo se había desviado la investigación, que tenía que enderezar la investigación, y no fue posible. Hoy sabemos, por un investigador del CTI, cómo lo amenazaron, cómo lo presionaron para que no dijera lo que había descubierto. ¿Y qué era lo que había descubierto? Que los determinadores intelectuales del asesinato de Jaime Garzón fue una junta militar que le pide el favor a Carlos Castaño de montar el operativo del asesinato de Jaime Garzón. Pero ojo, esas juntas militares no solamente obedecían a su malquerencia militar contra Jaime Garzón, ahí también había políticos, ahí también había industriales. El señor José Miguel Narváez, quien era instructor de la Escuela Superior de Guerra, que tenía un pie en el Consejo Gremial, que tenía un pie en el Ministerio de Defensa, que tenía un pie en el DAS, en los órganos de inteligencia, se encargó, como bien lo sabe hacer, de contaminar diferentes esferas de poder, diciendo que Jaime Garzón era un hombre que se enriquecía con secuestros. Y con ese cuento le llegaron a Carlos Castaño, pero ahí lo que nos está, la parte de la historia que no llega, que no se dice, que nos falta por encontrar, es qué políticos y qué empresarios están detrás del asesinato de Jaime Garzón. Estos militares no tomaban solamente las decisiones en su fuero, tenían amigos industriales, tenían políticos que también los asusaban y los utilizaban también. Hay una frase poderosa de Alias, el alemán, que dice: nosotros los paramilitares íbamos desplazando a los campesinos, pero pregunten quién iba comprando las tierras. Las tierras las iban comprando grandes industriales, sobre todo en el departamento de Antioquia. Entonces, en el asesinato de Jaime Garzón, yo he sostenido lo siguiente: asesinar a Jaime Garzón, uno de los más furibundos críticos independientes de la política tradicional colombiana, y en ese momento un gestor de paz se la estaba jugando por sacar adelante la paz con el ELN, y un crítico muy agudo del proyecto paramilitar, un crítico muy agudo de la figura, del poder del para entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Yo digo que el proyecto paramilitar determinó asesinar a Jaime Garzón porque sabía en lo que se iba a convertir para la consolidación del proyecto paramilitar en Colombia. Vale la pena recordar que un año más tarde a Jaime lo asesinan un 14 de agosto de 1999, y un año más tarde, en el año 2000, el ministro del Interior del gobierno de Andrés Pastrana, el doctor Estrada Villa, le estaba denunciando al país que más del 35% del Congreso colombiano estaba cooptado por el proyecto paramilitar. Por eso asesinan a Jaime Garzón, porque se iba a convertir en una piedra en el zapato
de ese proyecto paramilitar. Con el asesinato de Jaime, lo quitan del camino, quitan el más agudo crítico de diferentes poderes mafiosos, guerreristas de este país, y nos mandan un mensaje, y le mandan un mensaje a la prensa independiente de este país. Después del asesinato de Jaime Garzón, un año más tarde, yo estaba saliendo del país al exilio. Habían sacado, ya también amenazado a William Parra, Martín Movilla, Antonio Morales, Piedad Córdoba, Alfredo Molano. Eso es algo que no pueden perder ustedes de la historia reciente de este país. El asesinato de Jaime Garzón implicó el exilio de varios opositores políticos y defensores de derechos humanos al proyecto paramilitar, Iván Cepeda. Yo tengo que salir del país en agosto del año 2000. Yo me aburro en RCN Televisión. Me aburro de RCN Televisión porque, pues, digamos que no estaba de acuerdo con el manejo que, le estaban dando, digamos, al cubrimiento, al proceso de paz de la época. Y termino como director de editorial y fundador de la sección de paz del periódico El Espectador. Posteriormente me llegarían amenazas y hacia agosto del año 2000 me toca irme del país al exilio, a España. Y ya en Europa nos encontramos Alfredo Molano, William Parra, Iván Cepeda, Antonio Morales, todos en el exilio. Y posteriormente, pues, ¿qué es lo que sucede en Colombia? Se consolida el proyecto paramilitar, se acaba el proceso de paz con Pastrana y gana la presidencia Álvaro Uribe Vélez con la propuesta de guerra, Acuérdense que Álvaro Uribe Vélez llega a la presidencia prometiendo la guerra, y eso fue lo que votaron los colombianos. Y en ese contexto surge el programa de televisión Contravía, porque cuando suenan los clarines de la guerra, suenan los tambores de la guerra, los periodistas sabemos que, y así lo dice la historia, que la mayoría de víctimas son niños, madres, ancianos, civiles, gente que no porta un uniforme y gente que no porta un arma. Entonces, en ese contexto nace Contravía y era importante para nosotros como Contravía estar en las regiones del país. Pero lo que hace el gobierno de Álvaro Uribe Vélez es que el periodista que entrara a cubrir una zona de conflicto en Colombia entraba como periodista y salía señalado de terrorista. Eso fue lo que me pasó a mí en los eventos de febrero del año 2009, donde yo me encuentro en una liberación de unos secuestrados. Eso a mí me llamó mucho la atención, como el comportamiento de algunos colegas para esos hechos. A algunos colegas se les hizo terriblemente extraño que un periodista estuviera en el lugar de la noticia. Es decir, adoptaron el discurso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿no es cierto?, para señalarme, estigmatizarme, en fin. Posteriormente, Álvaro Uribe Vélez me señala públicamente aliado del terrorismo, y cada vez que el expresidente hace esto, sabe que alguien puede apretar el gatillo. Es lo que busca y lo que ha buscado siempre con este tipo de señalamientos. De allí su irresponsabilidad tan grande. Fui notificado semanas más tarde de que si yo volvía a salir a región, que es mi placer en la vida, hacer periodismo en las regiones, en los ríos, en los valles, en las montañas, en las comunidades, me informaron que si yo salía de Bogotá, me mataban. Y allí empezó, digamos, uno de los capítulos más dolorosos de Contravía y de mi vida, porque algo que yo disfrutaba y que había sido la esencia de Contravía, se empezó a apagar. Ya no volvimos a salir
Y yo posteriormente, debido a las presiones, los hostigamientos, los señalamientos, tuve que irme del país en el año 2010. Yo estoy viendo aquí, espérense, les hago una pregunta. Ustedes han seguido haciendo preguntas porque no se mueve esto. Yo no sé si lo tengo que mover yo o porque aquí ya no se mueve esto. O no sé si quedaron estancadas las preguntas. Cuando sucede eso, digamos cuando yo ya siento la presión fuertemente, acuérdense que se descubre toda la operación criminal del DAS contra mí, que habían orquestado, hicieron videos para difamarme, ordenaron robarme el pasaporte y lo consiguieron, ordenaron desestabilizar el núcleo familiar y lo consiguieron. Y uno de los objetivos era que el gobierno de los Estados Unidos me cancelara la visa. Cuando yo decido irme del país, producto ya del cansancio de la persecución, aplico grandes amigos como John Lee Anderson o el profesor Albert Rosenthal. Me propusieron que me ayudaban para tener una beca en el programa Nieman de periodismo de la Universidad de Harvard. Apliqué y me gané esa beca. Y me voy para la embajada americana a pedir mi visa de estudiante. Y cuando llego a la embajada me retiran el pasaporte, me lo cancelan y me declaran terrorista por el gobierno de los Estados Unidos. Uno de los episodios más tristes de mi vida. Yo dije, el presidente Uribe dice que yo soy aliado al terrorismo, los Estados Unidos dicen, entonces pues aquí llegará el asesinato. Fue uno de los días más tristes de mi vida. Yo tengo que confesarlo, salí llorando de la embajada, no sabía qué hacer. Y años después confirmé que quien había orquestado todo esto con el gobierno, con unos sectores de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, había sido el DAS. Eso se llama contaminación de archivos, contaminarte tu hoja de vida, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí también paralelamente se produce una de las cosas más bellas que me han sucedido en mi vida. Se despierta un movimiento de solidaridad internacional liderado por José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, a quien yo estaré siempre profundamente agradecido, a la organización de George Soros, a Open Society Institute, al profesor Albert Rosenthal de la Universidad de Austin, a Bob Giles de la Universidad de Harvard, en fin, todos estos monstruos se mueven para que me sea devuelta mi visa y efectivamente me devuelven mi visa y puedo llegar a los Estados Unidos a cursar y tomar la beca Nieman de la Universidad de Harvard. Cuando yo llego a Harvard se produce uno de los hechos más bonitos, que es por fin ver a mis hijos, que eran unos niños de 12 y 6 años en esa época, que podían salir a un parque sin escoltas, que podían salir tranquilos a la calle, que ya podían practicar montar bicicleta porque no les daba pena que estuvieran unos hombres armados cuidándolos. Esa fue una de las mayores alegrías que nos trajo esa salida del país. Y que yo agradezco a la Universidad de Harvard, agradezco a Ignacio Gómez, que también promovió que me dieran esa beca, a John Lee Anderson, en fin. Porque otra de las infamias que sucedieron cuando ustedes recordarán, de pronto los más jóvenes no, pero recordarán que en el año 2005 se produjo una terrible masacre en San José de Apartadó, en la Comunidad de Paz, a cual le mando, aprovecho para mandarle un saludo grande a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, al padre Gabriel Giraldo, a Gloria Cuartas y a los campesinos, a la familia Tuberquia allá en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la cual conocí desde 1996. Conocí a la comunidad y la acompañé en su gestación como Comunidad de Paz. En el 2005 matan a Luis Eduardo Tuberquia, uno de los líderes bellísimos, un líder de la tierrita, un líder campesino,
Cada asesinato de un líder indígena, de un líder campesino, es la imposibilidad de que una comunidad de campesinos salga adelante. Porque formar un líder campesino o formar un líder indígena cuesta años. Por lo general, las comunidades indígenas, muchas veces algunas de ellas, eligen quién va a ser su líder y dedican su dinero, sus esfuerzos, su tiempo a formarlo, a llevarlo al mejor colegio, llevarlo a la universidad, a mantenerlo, para que sea la voz de sus luchas. Por eso cuando es asesinado son años y años de retraso, no solamente para esa comunidad, sino para un país. Luis Eduardo fue asesinado en la vereda La Resbalosa, en el Urabá antioqueño. Era el líder, uno de los líderes más carismáticos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Fue asesinado junto con su esposa Deyanira, de 18 años, junto con sus hijos. Fueron degollados, sus bebés, su niño de 12 años. Fueron degollados y descuartizados. Nosotros denunciamos en esa época que todas las pruebas apuntaban a que habían sido paramilitares en complicidad con miembros del Ejército Nacional. Hicimos el programa, lo denunciamos. Fuimos hasta Washington a presentar este programa, a denunciarlo. La respuesta que obtuve fue, y hoy está documentado, la respuesta que obtuve fue amenazas con coronas fúnebres en la puerta de mi casa. Y a raíz de eso, mi vida se convirtió en un infierno. Miren lo perverso del asunto. Cuando llegan esas coronas fúnebres, también le llegaron coronas fúnebres a Daniel Coronel y a Carlos Lozano, también periodistas. Al otro día o a los 2 días nos convocan el vicepresidente de la República, Francisco Santos, a Palacio Nariño y ordena que se nos proteja. Estaba el general Naranjo, en fin, un escándalo, en fin. Nos ponen detectives del DAS, carro blindado del DAS, en fin. Pero los detectives del DAS no nos estaban protegiendo. Los habían puesto para que nos espiaran desde el año 2005. Por eso Jorge Noguera, el director del DAS, el buen muchacho de Álvaro Uribe Vélez, diría en una entrevista que nos podían oír hasta los ronquidos. Y eso es claro. Se nos metieron en la casa, se nos metieron en los problemas de familiares, se nos metieron con nuestros hijos, fotos, videos, todo. Nosotros, no los criminales, no los paramilitares, no los mafiosos, no eran los enemigos ni los objetos a investigar en el DAS, no. Éramos la oposición política, los que pensábamos diferente. En el año 2009 se descubre, sale a flote el escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS. Jorge Noguera, Andrés Peñate y esta señora, la última directora del DAS, ¿cómo es que se llama? María del Pilar Hurtado. Todos sabían lo que estaba sucediendo. Lo orquestaron, conectaron con ello, no lo denunciaron y en algunos casos lo ordenaron, como en el caso de María del Pilar Hurtado. Si algún familiar o algún amigo de María del Pilar Hurtado me está escuchando en este momento, dígale que cuente, que hable, que diga la verdad, que no se quede con esa verdad, que no se quede, que le cuente a los colombianos quién le dio las órdenes. Y yo creo que pues uno no tiene que ser muy inteligente ni muy sagaz para decir que a María del Pilar Hurtado, pues yo no creo que a ella le interesara el fallo de la Corte o le interesara a ella en lo particular como persona el proceso de la parapolítica, ni ella tenía familiares involucrados en la parapolítica, no. El que tenía familiares en la parapolítica era el presidente Álvaro Uribe. El que podía resultar perjudicado por las decisiones de la Corte que investigaba la parapolítica era Álvaro Uribe y su entorno. A él sí le perjudicaba. Entonces él fue el que dirigió, ordenó esto. Sin embargo, anda libre.
y sobre todo empleando las mismas prácticas de señalamiento y estigmatización. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con todo el daño que hace. Y uno ya no pide ni cárcel, uno ya, pues yo estoy en un momento de mi vida en que hablo de reconciliación, pero a cambio de verdad, de que nos digan toda la verdad. Este país necesita construirse sobre la base de la verdad, ni siquiera pedimos cárcel, verdad, que nos cuente hasta dónde llegó el DAS en su política de estigmatizar, señalar, desestabilizar. En fin, porque saben una cosa, amigos, eh, uno sabe dónde inicia una campaña de desprestigio. Inició en las oficinas del DAS, con videos, con páginas web falsas, pero uno no sabe nunca dónde termina. Y siguen, y siguen, y siguen. Y esos videos difamatorios continúan. Y entonces ya no es el DAS, sino una página que se llama Los Irreverentes. Y las mismas prácticas entonces las aplican otras personas. Y siguen la difamación, la difamación, la difamación. ¿Por qué? ¿Por qué continúan en eso? Porque nunca han tenido una sanción severa. Porque su gran mentor, la persona que instrumentó todo esto, pues sigue haciéndolo con total impunidad. ¿Cuántas horas llevamos? Yo no sé aquí por qué no, yo no sé aquí por qué no se siguió moviendo esto con preguntas. Eh, el autor del libro de las chuzadas es el periodista Julián Martínez. El periodista Julián Martínez es hoy periodista de Noticias 1, fue formado, lo formamos y yo me siento muy orgulloso de eso. Lo formamos en Contravía. Eh, fue uno de los periodistas del equipo de Contravía y de allí saltó a Noticias 1. Él fue testigo directo de todo lo que nos hizo el DAS, de cómo sufrimos con lo que nos estaba haciendo el DAS. Y una noche, haciendo un capítulo para un libro que se llamó Las Perlas Uribistas, yo le pedí a Julián que si alguna vez escribía un libro, ese libro tenía que ser la historia de las chuzadas del DAS. Él cumplió su palabra. No era igual que yo lo hubiera escrito por la carga emocional y subjetiva que tengo frente al tema. Lo importante es que alguien lo escribiera, que quedara un texto para la historia. Y a mí lo que me pesa de este episodio es que ese libro debe ser un libro de consulta hoy en las universidades, en las facultades de ciencia política, en la Escuela Superior de Guerra. En fin, debe ser un libro permanente de consulta y sobre todo para no perder la memoria del país, sobre todo para aquellas personas que siguen hablando que el proyecto uribista salvó la democracia de este país. Yo no lo creo. Yo creo que destitucionalizó la democracia. O esa percepción tengo, es decir, nuestras Fuerzas Armadas que hayan cometido 3.000 falsos positivos, ustedes se pueden imaginar los soldados, los suboficiales, los oficiales que terminaron contaminados en esa práctica y la destitucionalidad de nuestras fuerzas militares, lo que implicó al interior de las fuerzas militares, si no se separaban todas las manzanas podridas. Eso le hizo un gran daño al ejército de Colombia y todavía seguimos pagando ese daño. Todavía sigue existiendo gente que cree en esas prácticas. ¿No es cierto? A ver. Bueno, aquí me preguntan también por qué salió Contravía, por qué sale Contravía del aire. Bueno, Contravía regresa al aire. Regresa. Juan Pablo Morris, mi hermano, ha hecho unos esfuerzos para lograr que Contravía regrese al aire. Estamos viendo si regresa por internet.
porque los recursos son muy escasos y solamente el espacio, contratar el espacio en el Canal 1, cuesta 4 millones de pesos por emisión. Entonces estamos en el debate si esos 4 millones de pesos los utilizamos en comprar un espacio o mejor meterle ese dinero, invertir a consolidar un buen canal de televisión en Internet. Y allí contaríamos es con su apoyo, con el apoyo de ustedes para que nos vean, para que nos sigan, para que esta propuesta independiente, alternativa, fresca, relajada, en clave de construcción de democracia informativa, se consolide. Pero eso solamente depende de ustedes, de nuestros seguidores, de los oyentes, de los que quieran, digamos, sean conscientes de eso. A ver, vamos a ver. Bueno, entonces, Canal Capital, me preguntan por Canal Capital, hombre. Canal Capital es uno de mis grandes orgullos. Haber sacado, fue un reto importante en mi vida. Demostrarme a mí mismo que podía ser un gerente. Creo que fui un buen gerente. Digamos, a mí cuando el uribismo o cuando Caracol o cuando Gustavo Gómez, cuando Darío Arizmendi me señalan de cualquier cosa, dije yo siento un fresquito, porque sí me preocuparía donde me estuvieran alabando y echando incienso. Imagínese Darío Arizmendi. No, 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 no. No es, pues no es el modelo de periodismo que yo quiero seguir, ni es el modelo de periodista que yo les sugiero que ustedes sigan, ¿no? Entonces, Canal Capital rescata la televisión pública del país. Canal Capital demuestra el valor y la importancia del canal público al servicio de la sociedad, al servicio de la Constitución del 91, al servicio del anhelo, del sueño de la Constitución del 91, la paz. ¿Qué fue lo que hicimos en Canal Capital? Aplicar las enseñanzas y experiencias de Contravía, a abrir los espacios. Por eso llegó allí el programa El Sofá para la comunidad LGBT y hecho por miembros de la comunidad LGBTI. Y eso fue un sacrilegio para el Consejo de Bogotá de esa época. Imagínense que desde el 2006, ya se me olvidó, desde el año 2000, perdón, que nace Canal Capital, solamente en el periodo de Gustavo Petro llamaron 3 veces a debate a Canal Capital. Y fue ha sido la mejor época de Canal Capital. Pero el Consejo tenía que acabar con el programa, atacó al programa El Sofá, atacó la propuesta de derechos humanos del canal, en fin. Hoy me siento muy orgulloso de haber sido gerente de Canal Capital. Hoy la gente extraña la propuesta informativa de Canal Capital. Extraña la franja de opinión. Imagínense, acabaron con la franja de opinión. ¿Ustedes creen que un país como el nuestro, la televisión pública, se puede dar el lujo de acabar con la franja de opinión? La televisión privada vaya y venga, porque yo entendí por fin que la televisión privada lo único que le interesa es hacer dinero. La televisión pública no. La televisión pública, el objeto de interés de la televisión pública en cualquier país decente del mundo es formar ciudadanía, formar audiencias y formar audiencias en valores democráticos. Por eso tuvimos la mejor franja de opinión del país, de televisión del país. Imagínense, en la Bogotá para todos del señor Enrique Peñalosa, lo primero que deciden es acabar la franja de opinión y borrar los archivos de Canal Capital, borrar el documental tan bello que dirigió Lisandro Duque sobre Gabriel García Márquez, por ejemplo. Y han seguido borrando archivos. Díganme si eso no es una política de odio, de odio.
El profesor Antanas Mockus dice que uno de los valores o principios, mejor, principios de la cultura ciudadana es construir sobre lo construido. Pues, doctor, profesor Mockus, usted, la persona que apoyó a Enrique Peñalosa, debe decirle que lo que ha aplicado durante estos 7 meses de gobierno es destruir lo construido. Claro que hay diferencias entre el proyecto de Enrique Peñalosa y el proyecto de Gustavo Petro. Claro que ustedes fueron los que ganaron, pero no por eso les da derecho de destruir lo que se había construido como sociedad en la ciudad de Bogotá. Les voy a poner solamente un ejemplo. El metro subterráneo de la ciudad de Bogotá. ¿Con base en qué estudios lo echan para atrás? Una inversión de más de 1.300 millones de pesos en estudios. Miren esto, miren lo paradójico del tema. Bogotá es la ciudad que tiene el metro más caro del mundo sin tener metro. Si ustedes suman todas las inversiones en estudios, planteamientos que se han hecho sobre el metro de Bogotá, eso es destruir sobre lo construido y no hay derecho lo que están haciendo con Canal Capital, no hay derecho. Canal Capital se les entregó a ustedes un canal posicionado, un canal con unos aciertos, que uno pudiera decir, pensando en ciudad, fortalezco esa línea o le pongo unos matices, porque también eso es cierto. El programa de gobierno por el cual votaron los bogotanos les ordena a ustedes promoverlo desde el Canal Capital, pero había unos aciertos allí. La franja de opinión no reñía con esa Bogotá para todos que ustedes quieren. Sin embargo, el odio, la mezquindad política les pudo más que otra cosa. Pero ahí están las encuestas. Las mismas encuestas de las cuales ustedes aplaudían y se ufanaban porque le iba mal a Gustavo Petro, esas mismas encuestas los están castigando a ustedes y peor que a la administración de Gustavo Petro. ¿No es cierto? Y la gente en lo que tiene que ver con Canal Capital, nos está dando la razón. La gente quiere que vuelva a Canal Capital. ¿Sí o no al plebiscito? Es otra pregunta que nos están haciendo. Y bueno, yo veo que las preguntas van más allá de contravía. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Estamos con el sí. Yo tuve la oportunidad de estar ayer martes, con el presidente de la República, con Juan Manuel Santos, con el cual el progresismo tiene serias diferencias en cuanto a su proyecto económico. Nosotros vemos que Paz vendiendo Isagen, vendiendo la ETB, es muy complicado, pero también creemos que no le vamos a dar el gusto a los que nos quieren ver en guerra. Este proyecto, este proceso de paz, lo apoyamos, pero también lo apoyamos diciéndonos a nosotros mismos y diciéndole a ustedes como ciudadanos que somos nosotros los que le tenemos que meter contenido a ese proceso de paz, que no se puede quedar en una paz para que nada cambie, sino para que las cosas cambien. Pero eso depende de nosotros como ciudadanos. Eso depende, la profundización de la democracia depende de nosotros. Nosotros le vamos a decir, vamos a apoyar con toda, sí al plebiscito, pero el paso siguiente no depende ni del presidente Juan Manuel Santos, ni depende de las FARC, depende de nosotros. ¿Cuál es el paso siguiente? Construir el gran movimiento que va a construir una Colombia en paz. Yo veo una contradicción grandísima, amigos y amigas, si nosotros en las próximas elecciones elegimos a las castas políticas que nos metieron en esta guerra. Yo no veo posible que Germán Vargas Lleras pueda ser el presidente del posconflicto. La casa Lleras, los mismos que nos metieron en la guerra, en fin, gobernando el país del posconflicto. Yo quiero ver, es un gran movimiento nacional, plural, que recoja muchas experiencias de proyectos alternativos, de nuevas ciudadanías,
de nuevos liderazgos juveniles en todos los rincones del país, negros, campesinos, deportistas, en fin, diciéndole no más a la casta política tradicional de este país para construir un gran movimiento que lleve a otras personas a los cargos públicos de poder de este país. Esa sería la gran revolución de la paz. Esa sí sería la gran revolución de la paz. Pero hay que dar un paso anterior, el sí por el plebiscito. El sí por el plebiscito. Y que sea la historia la que se encargue de dejar en el fondo, atrás, a los hombres del ocaso, es decir, a los que solamente quieren la guerra para este país, los que no admiten que este país necesita pasar por una reforma agraria, los que no admiten que en este país la clase media tiene que empoderarse en este país y que hombres y mujeres de la clase media de este país tienen que surgir a cargos de poder político, administrativo, en fin. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué horas son? Son las 11:15 de la noche. Yo les hubiera querido hablar más de periodismo y de contravía, pero usted se le mediría la fórmula presidencial de Petro y si no, claro que me le mido a la fórmula presidencial de Petro. Yo creo que Gustavo Petro es el candidato del posconflicto. ¿Que tiene errores? Por supuesto, como todo ser humano. Pero yo creo que en su administración de la Bogotá humana, con los errores que pudo haber cometido, demostró, lo que demostró la Bogotá humana fue una revolución en ciernes, es decir, un proyecto de gobierno que cambiaba los esquemas de poder, de gobernanza en un país, que trazó el eje no en la gobernanza para los poderosos tradicionales de este país, no, trazó el eje mirando hacia las clases populares, hacia el beneficio y bienestar de las mayorías. Eso fue lo que nos cobraron. Con todo el poder y el aparato de poder de la clase dirigente de este país, con sus medios de comunicación a la cabeza. En eso no nos podemos llamar engaños. Nosotros no nos vamos a engañar con eso. Que cometimos errores, sí, pero no fueron errores para convertir a Bogotá en Apocalipsis Now. No dejamos una Bogotá de Alicia en el País de las Maravillas, pero tampoco fue Apocalipsis Now. Y aquí quiero terminar con esta reflexión y contarles por qué yo termino metido en la política, cuando mi vida ha sido el periodismo, me la he jugado por el periodismo. Bueno, porque llego del exilio en el mejor gesto de reparación que han tenido conmigo después de haberme amenazado, sacado del país, estigmatizado, perseguido, amedrentar a mi familia, después de daños psicológicos en mis hijos. Un acto de reparación fue el que hizo Gustavo Petro conmigo. Traerme del exilio y no traerme por debajo de la puerta, sino ponerme a gerenciar el canal público de Bogotá. Eso es un acto de reparación. Y ojalá así fueran todos los actos de reparación para las víctimas de la barbarie en este país. Y estando en Canal Capital, me dedico 24 horas a sacarlo adelante, a demostrar que un canal público en este país tiene una función social importante, a demostrar que un canal público no podía imitar la propuesta de un canal privado, sino tenía que abrirse a la ciudadanía, darle voz a los que no han tenido voz, al movimiento Hopper en Bogotá, al movimiento LGBT, a que un canal público en un país atravesado por la violencia paramilitar, del narcotráfico, tenía que tener la mejor franja de análisis para que los ciudadanos tuvieran todos los elementos de análisis para un país tan complicado como el nuestro. Que la televisión pública tenía que llevar los mejores espectáculos culturales hasta la sala de la casa del más humilde hasta el más rico. Y por eso hicimos el convenio con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.
Esa era la propuesta de televisión pública. Y apostarle, por supuesto, a la paz y a los derechos humanos. ¿Y cuál fue la respuesta que tuve? Que el señor Darío Arizmendi, que el señor Gustavo Gómez, Daniel Samper, cogieran como objetivo a acabar con mi buen nombre, con mi prestigio. No con argumentos, porque yo los quiero invitar a un debate público en la academia, para que debatamos cuál fue el papel de Canal Capital. Y si Canal Capital hacía política, yo quiero decir, quiero ver qué es lo que hace Caracol, qué es lo que hace RCN todos los días. ¿No es cierto? Ese es el debate de fondo. Y la construcción de medios de este país. Que no se vengan a decir que son equilibrados, objetivos. ¿Equilibrado, objetivo el señor Darío Arizmendi? Por favor. Entonces estos señores y el señor Héctor Riveros, que posaba de periodista en los micrófonos de Blue, por favor, un politiquero de quinta, hablando, dándonos clases de periodismo, llegó a decir que Canal Capital estaba cometiendo ilegalidades al tener programas de opinión. Hágame el favor. Lo ilegal de una televisión pública es no brindarle espacios de opinión a su sociedad. Eso sí es ilegal. Eso sí es un crimen. Y se vinieron con toda a acabar el proyecto de Canal Capital. El Consejo de Bogotá orquesta un debate, una plenaria para debatir si Canal Capital podía tener un programa como El Sofá dirigido a la comunidad LGBT. Y el concejal que promueve ese debate me recibe en el Consejo de Bogotá diciendo que yo debería era estar dirigiendo un prostíbulo. Ese era el nivel del debate. Pero no se salieron con la suya, porque ustedes, amigos y amigas, hoy defienden y extrañan a Canal Capital. Pero el punto, y ya para terminar, amigos, mañana hay que madrugar. Cuando viene la destitución del procurador hacia Gustavo Petro, los hechos antidemocráticos, fascistas de diciembre del año 2013, cuando yo me doy cuenta que la persecución llega hasta estos niveles, a Gustavo Petro no lo destituyen por cambiar el modelo de basuras, por favor. El procurador le estaba pasando la cuenta de cobro por haber Gustavo Petro denunciado la parapolítica en este país, por haber mandado al Gordo García, cacique político del Cesar, de Sucre, perdón, determinador intelectual de la masacre de Macayepo, por haberlo mandado a la cárcel, por haber denunciado la parapolítica. No se engañen. El pretexto de las basuras fue una excusa. Yo recuerdo una conversación con Tom Holland, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde decía, bueno, si a Petro lo mandan por el esquema de basuras, examinemos la calidad del agua en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, y también los alcaldes por la mala calidad del agua se deben ir a la cárcel, o deben ser destituidos, o por la mala calidad del servicio eléctrico, en fin. Una clara persecución a un proyecto político que pensaba diferente. En ese momento me di cuenta, queridos amigos, que no era suficiente con el periodismo y que colegas, si se pueden llamar colegas, desde los medios privados le apostaron para quitarme del camino. Se prestaron para orquestarme investigaciones desde la Procuraduría. Instigaron al procurador para que me abriera investigaciones, para quitarme del camino. Y yo he sido un luchador, yo he sido un parado y doy las peleas de frente, como se las di al presidente Álvaro Uribe. Entonces, ¿ustedes se imaginan salir de Canal Capital a gerenciar algún medio, a formar? No me lo iban a permitir. Mi trinchera fue la política. ¿Por qué estoy en el Consejo de Bogotá? Para seguir hablando, para poder seguir diciendo cosas, para poder seguir denunciando cosas. Y desde el Consejo de Bogotá voy a seguir denunciando que este país es insostenible
si se mantiene el poder en ciertas élites de apellidos, de roscas, de clubes sociales. Eso no es posible una democracia, no es posible seguir manejando el país de esa manera, amigos y amigas. Entonces, cuando los hechos del 2013, el 9 de diciembre del 2013, y ver esas multitudes desde el balcón, ver que sí es posible la indignación ciudadana, pues yo ahí me convenzo de que hay que buscar un proyecto político diferente para este país, es un proyecto diferente con las nuevas ciudadanías, empoderando nuevos liderazgos. Y en ese momento tomo la decisión de defender ese proyecto político que en su momento fue la Bogotá Humana, pero básicamente en defender un proyecto político pueden ponerle el nombre que quieran, para mí que hoy tiene 3 pilares fundamentales: la lucha contra la segregación, el fortalecimiento de lo público, el fortalecimiento de una cultura y de una sociedad y de un país que tenga en cuenta el medio ambiente, que es el nuevo nombre de la paz. Entonces, amigos, hasta aquí llegamos. Les he contado parte de la historia. Si les gustó que tuviéramos esta conversación así, pues me lo comentan en los comentarios, vía Twitter. Voy a seguir haciendo este ejercicio. Ojalá voy a seguir haciendo este ejercicio desde el canal de televisión. Ya les hablaré pronto sobre el canal de televisión. Quiero darles a ustedes las gracias por sus comentarios, por su apoyo, por estar ahí siempre y porque sigamos en contravía. Y recuerden siempre, tener memoria en este país es estar en contravía. Un abrazo grande a todos ustedes. Nos estamos encontrando a través de este medio. Felices 13 años en contravía y seguimos. Un abrazo grande.